Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Betancourt y hoy ando con mi compañero Yael Falcón y hoy vamos a estar haciendo nuestro podcast para el curso Biol 3020, sección KM1. El artículo que escogimos para discutir hoy se llama o se titula A Non-Canonical Sea-Gas-Sting Pathway Drives Cellular and Organismal Aging. Y tiene como pregunta principal pregunta que se quiere contestar es si esta vía no canónica de sea-gas-sting tener una influencia en lo que es la inflamación y el envejecimiento celular, ¿cabe la posibilidad o es posible que se puedan tratar diferentes enfermedades asociadas al envejecimiento si la misma se inhibe? Yael, me gustaría que, ¿verdad?, este artículo que hemos leído, que me deje algún resumen o un breve resumen sobre para entenderlo mejor y que también nuestros compañeros lo entiendan. Por supuesto, Diego. Primero que todo, vamos a empezar con una pequeña base sobre lo que sucede en el proyecto. Déjeme decirte que el envejecimiento celular está asociado con la acumulación del ADN en el citoplasma. Esto va a activar las respuestas inflamatorias estériles. Normalmente, la vía canónica, conocida como la sea-gas-sting, detecta el ADN y desencadena la producción de los interferones y la citocina. Sin embargo, los mecanismos exactos en el envejecimiento y en las enfermedades como la progeria no estaban de todo claros. Entonces, Diego, ¿cómo es que sucede esto? En las células jóvenes, el ADN dañado se escapa del núcleo o mitocondrias y se acumula en el citoplasma. Este ADN es detectado por la proteína SIGAS. Luego, ese SIGAS transforma el ADN en una señal química llamada el SIGAM. El STING, que es otra proteína, se activa, migra al aparato de Golgi y se fosforiliza. Okay. Y te pregunto, ¿verdad?, para mejor entender lo que son estos términos, ¿verdad?, que a lo mejor se nos hicieron hasta a nosotros difícil, no hay que también pensar en nuestros compañeros. ¿Cómo explicaría en mejor detalle lo que es el SEACAM y el SIGAS y STING también? Aparte, aunque, ¿verdad?, típicamente en este paper nos lo mencionan como algo junto, aunque tienen dos diferentes funciones. Claro, por supuesto. Primero que todo, el SIGAM, conocido mejor como el monofosfato de adenosina cíclica, es una molécula señalizadora. Esta misma se produce cuando la enzima SIGAS detecta el DNA en el citoplasma. Luego, lo que es el SIGA-STING, que las dos funcionan al mismo tiempo en conjunta. El SIGAS, por ejemplo, es la enzima que lee el DNA en el citoplasma y produce el SIGAM. Luego, el STING, que es esa proteína que ya mencioné anteriormente, es la receptora que detecta el SIGAM y dispara esa respuesta inmune, lo que activa los genes y interfiere en la inflamación. Ok, comprendo. Así que, en pocas palabras, lo que quisiste explicar es que el SIGAS es esa señal que detecta alguna anomalía en el citoplasma. Claro. Y entonces el SIGA-STING es quien produce la respuesta inflamatoria. Exactamente, lo entendiste muy bien. Ok, perfecto. Ahora, continuando ahora con lo que estaba explicando sobre lo que sucede en el artículo, pasando a lo que es la vía no canónica, en células envejecidas o con progeria, aunque el ADN citosólico no se acumula, no se va a activar bien la vía canónica. El STING no se mueve al Golgi, se queda en el retículo endoplásmico, la envoltura nuclear y en la cromatina. Aún así, dispara inflamación crónica y el fenotipo secretol asociado a la senescencia. ¿Cuáles son las consecuencias? El fallo en la vía canónica y la activación en la vía no canónica van a llevar a una inflamación estéril persistente, a un daño tisular progresivo y a fenotipos de envejecimiento, tanto en condiciones normales como en la progeria. Y algunas estrategias terapéuticas que se utilizaron para este caso fueron como la vitamina D o el colcitol, que puede reactivar parcialmente la vía canónica, restaurando algo de las funciones normales. Ahora, Diego, antes de que tú comiences a hablar sobre las figuras que abarcan lo que es la vía canónica y sobre los resultados del artículo, voy a hablar un poco sobre las técnicas que se utilizaron en este proyecto. Perfecto. Los científicos trabajaron con fibroblastos humanos jóvenes, envejecidos y de pacientes con progeria.
Usaron técnica de microscopía de fluorescencia para ver dónde estaba ese STING, que es la proteína, dentro de la célula, y con Western Blot y qPCR, que midieron las proteínas y genes activados en la inflamación. Además, bloquearon el cGAS y el STING en CRISPR y siRNA para confirmar su papel. Okay. También hicieron pruebas en ratones con progeria, aplicando un inhibidor de STING y observando con histología y respirometría cómo mejoraban los tejidos y la supervivencia del mismo. Ok, quiero añadirle a eso, porque ¿verdad? Una de las figuras en este podcast, y explicando lo que es el artículo, se escogieron dos figuras bien importantes. Pero una de ellas, ya que mencionaste todo lo que tenía que ver con el STING, y previamente hemos mencionado un poco sobre las vías canónicas, claro, y no canónicas, creo que la figura 1, que se va a presentar en este momento, que la estarán viendo ustedes aquí, es la figura que va a explicar de dónde es que sale esta vía no canónica. Porque, ¿verdad? Hemos hablado de vías canónicas, no canónicas, pero no estamos todavía muy seguros por qué existe una vía no canónica. Pues en esta figura, básicamente, ¿verdad? Lo que nos quiere explicar es que en fibroblastos normales, el ADN sintético activa la vía canónica de cGAS-STING. O sea, sí hay una vía canónica, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la vía canónica? Nos preguntaremos. No sé si tú te lo has preguntado, pero yo sí me lo pregunté. Es un aumento, ¿verdad? Según el estudio, es un aumento en el cGAM y también un aumento en fosforilación y en translocación del STING al compartimiento perinuclear. Okay. Pero en cambio, cuando se fueron a estudiar los fibroblastos con progeria, esto falla. Lo que sucede es que no se produce el cGAM. STING sí se acumula, pero en la envoltura nuclear o en la cromatina. Y la fosforilación de STING y otros también le dan otros nombres como IRF3 y DBK1 es deficiente. Pues, ¿qué va a mostrar esto? Que la acumulación del ADN citosólico, ¿verdad? Que pese a esta acumulación, las células de progeria no usan la vía clásica, sino otra vía totalmente distinta, que en este caso va a ser la vía no canónica, que también va a generar la inflamación y la senescencia. Yo creo que esto es algo muy interesante y muy importante para este estudio, para mí, luego de obviamente los resultados. Creo que esto es bien importante entenderlo, porque si en la vía clásica o la vía canónica sí ocurre lo que es la inflamación, lo que lleva al envejecimiento celular, pero también ocurre en estos organismos de progeria, sí, pero tampoco, ¿verdad? No, ellos no tienen lo que es la vía canónica, sino ellos sí no cogen otro lado, como que cogen otra vía, pero aún así también les ocurre la inflamación, y nos va a llevar a la cuestión, ¿verdad? La pregunta principal, que es ¿qué pasaría si se inhibe? Pues básicamente eso es, ¿verdad?, lo que quiere explicar la primera figura. Sin embargo, ¿verdad?, mencioné que eran dos figuras sumamente importantes, porque la primera figura era basándose más en dónde es que salía esa vía no canónica, porque el estudio se basa en esa vía no canónica, no en la canónica regular, pero en base a los resultados, la figura número 5 de este estudio para mí es la más importante, porque es la que nos da la respuesta. Como pueden ver aquí, en los ratones con progeria, al inhibir STING, utilizando un inhibidor cuyo nombre es H151, se vio una mejora en la salud. También, ¿verdad?, se pudo observar que se preservó el peso corporal y hubo un aumento en la supervivencia de un 26%. Las primeras muestras que fueron sin el inhibidor fueron 120 en supervivencia, y lo superó con el inhibidor a 156. Añadiéndole a esto una reducción en la degeneración vascular, también se mantuvo el tejido adiposo y normaliza la función mitocondrial. ¿Verdad? Te pregunto, al uno escuchar esto, ¿qué tú puedes deducir sobre estos resultados? Pues bueno, Diego, la contestación a tu pregunta coincide con la respuesta de la pregunta principal. Se puede deducir que estos resultados demuestran que al bloquear la vía no canónica
de Sting puede mejorar la longevidad y frenar el deterioro. Ok, creo que coincidimos con el mismo pensamiento. Yo vi lo mismo al observar los resultados y también la figura. Es bien interesante como algo, ¿verdad?, tan sencillo como inhibir esta vía no canónica lleva o conlleva unos resultados bastante significativos. Y ahora que tú discutes estos resultados, ¿qué relevancia tienen en el campo de la ciencia? Pues mira, Yael, gracias por preguntarme eso, porque creo que todos nos hemos preguntado, ¿verdad? Luego de este video, creo que en algún momento nos hemos preguntado qué tiene que ver esto con la ciencia. Y yo por lo menos, al leer este artículo y sus resultados, podemos ver que esto va a abrir las puertas completamente en el campo de la ciencia, específicamente en la biología celular y todo lo que tiene que ver con las células específicamente, ¿verdad? Porque el descubrimiento fundamental que pudimos observar, esa puerta que se abrió, es que durante el envejecimiento, la vía, como mencioné previamente, la vía canónica de Siga-Sting deja de funcionar. O sea, ella falla por completo. Okay. Y esto lo que hace es posible, ¿verdad?, la posibilidad de que se abra otra ruta, por decir así, que es la ruta no canónica, la vía no canónica, lo cual fue vista, ¿verdad?, en los ratones con progeria específicamente, ¿verdad?, atando, ¿verdad?, poniendo un side note, que el envejecimiento y los ratones con progeria, o la progeria, que es una enfermedad bastante rara, es lo que estamos tratando de atar, como la misma cosa. No es lo mismo, pero va por ese mismo camino. Exacto. Pues, ¿por qué esto es importante, verdad? ¿Por qué esta ruta deje de funcionar cuando ocurre el envejecimiento, o en este caso cuando estás en la enfermedad y todo eso? ¿Por qué esto es importante, verdad? Que haya una ruta no canónica. Pues, como todos sabemos ya, la ciencia cambia. La ciencia cambia todos los días. Sí, es verdad. Y al ella cambiar constantemente, este hallazgo es otro más de muchos, pero otro más que nos permite entender estos temas de senescencia, mecanismos celulares. Es uno más de muchos otros, y hay muchos otros que van a venir en el futuro, pero poco a poco va a aportar un tema tal como este, o un descubrimiento tal como este, va a aportar a lo que es descubrimientos sobre la célula que no sabemos. Y con respecto a la medicina, ¿qué relevancia tiene? Y si habláramos de algo mucho más complejo que la ciencia, ya que abarca, por ejemplo, la medicina. Sí, ahora lo pregunto. yo creo que por lo menos cualquier persona que lea este artículo, en algún momento va a pensar, oye, pues si están hablando de cómo esta ruta no canónica, inhibirla, como vimos en los resultados, que los ratones les prolongó su vida, les mejoró. Porque no es solamente que es prolongar su vida, porque una cosa es prolongar la vida y como quiera estés sufriendo, a tú prolongarle la vida a un organismo y por encima de eso, darles una buena calidad de vida. Pues creo que, obviamente, estamos hablando de ratones, que no estamos hablando de seres humanos, que esto fue algo hecho con seres humanos, lo cual no fue, que fue con ratones, pero sí vimos que mejoró la calidad de vida. Y pues cualquier persona que lo lea se preguntará, oye, ¿y si esto se le puede aplicar a los seres humanos? Pues en el campo de la medicina, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros, creo que es posible en algún momento, puede ser aquí a un año o aquí a 100, que se descubra algún tratamiento, y específicamente en enfermedades asociadas al envejecimiento. Bueno, el tipo de enfermedades, pues podemos ver enfermedades como degeneración neurológica, problemas cardiovasculares que ocurren luego de bastante tiempo, ¿verdad?, de edades mayores y envejecimiento, hasta algunos cánceres que se desarrollan, ¿verdad? Creo que las posibilidades son limitless, endless las posibilidades. Así que en conclusión, Diego, volviendo a lo que tú estabas hablando sobre las vías canónicas y sobre los resultados que nos mostraste, el artículo revela lo que es el envejecimiento, implicando una pérdida progresiva en la vía canónica Siga-Sting, y que va a ser reemplazada por una vía no canónica, que es aquella que va a causar aquella inflamación y el envejecimiento. Sí, básicamente en arroz y habichuela es
esa es la esencia del artículo. Creo que, ¿verdad? Añadiéndole lo que acabamos de explicar, que también pues tiene algunas implicaciones buenas, positivas, impulsando a la proteína STING como un posible método terapéutico o hasta de tratamiento para enfermedades raras, no tan solo la progeria, pero sí, y implicaciones buenas para el futuro de la ciencia y de la medicina. Perfecto. Pues, ¿verdad? Gracias a todos por escucharnos en el día de hoy y espero que les haya gustado este podcast. Hasta luego.